Gracias, Señor, te doy por este nuevo día, por levantarnos en medio de tu misericordia, de tu grandeza, por enseñarnos que el abrir nuestros ojos nos permite reconocer que tenemos un Dios bueno, un Dios amoroso, que no importa cómo hemos sido concebidos, cada detalle proviene de Él. Gracias, Dios, te damos esta mañana porque nos hiciste a cada uno de nosotros con un propósito, con un plan de vida, porque a pesar de la maldad humana, has estado ahí para limpiarnos de ella. Le saluda Jenny con una palabra para el Espíritu. Hoy, 2 de diciembre, nos habla el devocional de ser limpios de la maldad. Y seguimos con la palabra de Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En Salmos 51:5 vemos como el salmista David también expresa su arrepentimiento y su necesidad de perdón ante Dios. Es un versículo que afirma algo que es impactante. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Muchas personas pueden sentirse tal vez incómodas con esta declaración, ya que sugiere que nuestros pecados provienen de nuestra propia naturaleza humana o incluso del momento en que fuimos concebidos. Y es increíble, pero aquí encontramos varias cosas. Muchos de ustedes tal vez nunca escudriñaron o preguntaron de qué manera habían sido concebidos. Pero para muchos sí, algunos que el Espíritu Santo hizo la revelación que se necesitaba, porque tal vez muchos de ustedes fueron productos de un abuso sexual entre papá, mamá. Tal vez muchos de ustedes fueron negados en un embarazo, un papá que no respondió, una mamá que se arrepintió en ese embarazo que intentó de pronto un aborto. Son tantas cosas aquí que muchos desconocen de dónde proviene el espíritu de rechazo que hablé en un devocional. Y por eso hablamos que en pecado me ha concebido mi madre. Este versículo bíblico es necesario que se entienda el significado de él. Es importante observar el contexto en el que fue escrito, porque David había cometido un gran pecado al acostarse con la esposa de uno de sus soldados y luego conspirar para que el hombre muriera en la batalla. En este Salmo 51, David reconoce su culpa y pide a Dios misericordia y purificación. Es en este contexto que David describe cómo él, como todos los seres humanos, fue propenso al pecado. Y al igual nos sucede a nosotros. ¿Cuántos hemos estado expuestos al pecado? ¿Cuántos nos hemos sido capaces de liberarnos de la tentación del pecar? Pero ¿cuántos se quedaron consumidos en ese pecado? Así que cuando aquí se habla de que somos formados en maldad, puede ser difícil de aceptar para algunos, pero es un concepto importante desde la teología. Según la palabra,
La caída de Adán y de Eva en el jardín del Edén trajo el pecado al mundo y lo hizo una parte inherente de la experiencia humana, porque al fin y al cabo todos nacemos en pecado y somos propensos a cometerlo, incluso si no siempre lo hacemos de manera intencional o consciente. También sucede de manera inconsciente. Y esto es el reconocimiento de nuestra propia debilidad y de definitivamente estar tan expuestos al pecado. Eso es un paso crucial en el camino del hombre, un paso que también debe darse para la reconciliación con Dios. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar este versículo a nuestra vida? En primer lugar, puede ayudarnos a ser humildes y a reconocer nuestra propia necesidad de perdón y redención. Si aceptamos que somos propensos a pecar, podemos esforzarnos por vivir una vida más guiada por los valores y pedir ayuda a Dios cuando fallamos, o al menos cuando estamos frente a la debilidad. Es increíble que el secreto para el ser humano es sencillamente reconocer la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Es reconocer que ustedes pueden buscarlo en momentos de tentación y pedirle que les dé el dominio propio. Así que reconozcan que si aceptamos que somos propensos al pecado, podemos mejorar nuestra calidad de vida y también podemos ayudar a tener compasión y misericordia hacia los demás, porque todos, escuchen esto, todos hemos enfrentado nuestras propias luchas y nuestras propias tentaciones. Así que es importante tener en cuenta que este versículo no significa que debamos aceptar el pecado como algo inevitable o de pronto que justifiquemos nuestros malos comportamientos. No. Debemos es buscar la gracia y el perdón de Dios, el esforzarnos por vivir una vida que honre a Dios y también a quienes nos rodean, el respeto hacia ellos. Si nosotros no nos respetamos a nosotros mismos, tampoco vamos a respetar a Dios y mucho menos a nuestros semejantes. Pablo decía en Romanos 6, 1, 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y así es, cuando se decide morir a la tentación, morir a la carne, levantarnos de la mugrosidad, levantarnos del pecado, es imposible que volvamos a él. Y seguramente se preguntarán, pero ¿cómo existen pastores, cómo existen personas que se devolvieron al mundo después de haber conocido la grandeza de Dios en sus vidas? Y es cierto, se necesita ser determinante, se necesita tener mucha relación con la presencia del Espíritu Santo, porque si vamos a mirar, solo Él nos puede dar la fuerza, el dominio propio, la capacidad de direccionarnos, de someternos para hacer lo que Él nos indica, lo que Él nos está mostrando. Así que la conclusión puede parecer una afirmación dura y chocante, pero nos recuerda este salmo que la humanidad tiene una propensión innata al pecado
y que al reconocer nuestra propia debilidad y buscar la gracia y el perdón de Dios, vamos a tener una vida honesta, una vida humilde, una vida orientada hacia Dios, pero lo mejor, bajo su bendición. No olviden compartir esta palabra. Puede ayudar a otros a edificar su vida. Bendiciones.